Hoy vamos a tener el segundo estudio sobre un Cristo. ¿Cómo se llama la prédica? Colócame la imagen, por favor. ¿Cómo se llama la serie? ¿Santiago? Pensaba que no estaba conmigo. ¿Cómo se llama? Cristo incomparable. Y vamos a ver unas de características de Jesús. Y esta palabra se llama compasión. Y vamos a ver un Cristo incomparable con la compasión. Pero antes de empezar toda la prédica, tengo un video que yo creo que cae como anillo al dedo para explicar la palabra compasión. Quiero que lo veamos todos juntos. La compasión es la verdadera forma de comunicarnos. Y quiero que hoy pudiéramos abrir muy bien nuestra mente y nuestros oídos para ver lo que Dios quiere hablarnos a través del ejemplo mismo de su propio Hijo, Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíen obreros a su cosecha. Amigos míos, hoy quiero hablarles de una gran palabra que genera una comunicación intensa y absurdamente loca. Y esta palabra es compasión. Jesucristo pudo dar el ejemplo viviente de lo que significaba esta hermosa palabra.
tener compasión por el ser humano, tener compasión por el hermano y por la hermana que está al lado. Aquí en capítulo 9, para ponernos en contexto, vemos a un Jesús, todo el capítulo 9, completamente activo. A veces pensamos que el cristianismo tiene que sentarse y esperar que vengan las buenas noticias, las buenas dádivas, pero Jesús hizo algo absolutamente contrario. Solo en capítulo 9, para darles un contexto, porque ahorita está terminando los últimos versículos, solo en capítulo 9, Jesús sana a un paralítico, Jesús llama a Mateo al ministerio, Jesús enseñó sobre el ayuno, Jesús sana a la hija de Jairo y al mismo tiempo sana a una mujer que tenía flujo, y aparte de eso hace un mudo hablar y le da vista a 2 ciegos. Y terminando el capítulo 9 son estos versículos que acabamos de leerlos. Si vemos dentro del tiempo en que Jesús estaba enseñando, tuvo 4 o 3 años de ministerio, estuvo constantemente activo con respecto a enseñar y proclamar y demostrar el amor correcto de Dios. Si ustedes no saben, Jesucristo inició su ministerio a la edad de los 30 años. Y a la edad de los 33 o 34 murió en la cruz para darnos salvación a nosotros. Pero antes de entregar su vida como cordero inmolado, tuvo unos años intensos donde fue a todos los lugares. Si hay algo que quiero que te lleves a tu corazón hoy y en tu mente para reflexionar sobre toda la semana, es la siguiente frase: el Señor ha tenido compasión de todos nosotros. ¿Quieres ver un buen ejemplo de la palabra compasión? ¿Quieres ver un claro ejemplo de lo que Dios tiene compasión por ustedes? Estamos aquí sentados, yo aquí paradito, hablando de Él. Créeme, no es posible si no recibí la compasión de Dios estar aquí sentado, y menos para mí estar aquí parado enseñando la Biblia. Si Jesús no tuvo compasión con mi vida, de nada estaría aquí. ¿Sabe dónde estaría? Tal vez acostado en mi cama descansando, diciendo de que toda la semana fue muy difícil y tengo que dormir un poco más. Somos un claro ejemplo del reflejo de Dios en su compasión hacia nosotros. Por eso cuando digo que el Señor ha tenido compasión de todos nosotros, es porque su obra en nosotros día tras día con su gracia y misericordia nos llama en lazos de amor. Punto número 1, si estás tomando el bosquejo, la maravillosa obra de Jesús. Y quiero que leamos nuevamente Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice, Jesús recorría, ¿qué? En mi Biblia aquí dice algunas. ¿Dice todas? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En solo este versículo quiero hablarles de 3 cosas importantes. Jesús llega a todos los lugares. Si Jesús en vez de ir a Israel hubiera venido a Colombia, ¿tú crees que Él hubiera ido a Leticia? Si Jesús en vez de ir a Jerusalén hubiera estado en Bogotá, ¿tú crees que Él hubiera ido a las aldeas cerca en Cundinamarca? Yo creo que sí. Ahora, si vemos aquí, dice que Jesús llegó a todos los lugares, dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Estamos hablando de una intensidad, de un trabajo constante. Hoy 6 de la mañana vamos a viajar de tal lugar a tal lugar, vamos a predicar el evangelio y vamos a continuar. Listo, estamos cansados, durmamos un rato. El día siguiente avancemos, vamos a avanzar día a día, vamos a trabajar. Eso me indica 2 cosas. Número 1, Jesús no era un perezoso. Número 2, tenía una intención. Si hablamos de que Jesús llegaba a todos los lugares, había algo que lo motivaba a ir hasta todos los rincones de Israel. Él no tenía estas motocicletas que ahorita hay eléctricas, todas chiquiticas, que tienen un canasto al frente y eléctricas y no suenan. No tenía una moto 650, 350, Mazda carro, no tenía una camioneta. Él andaba con sus Dodge, sus 2 piecitos y hágale. Y donde buscaba el recurso, iba y hablaba del reino de los cielos. Que el reino de los cielos, el Dios hecho hombre, estaba aquí con ellos compartiendo y hablando y enseñando y proclamando y sanando las personas.
Esto me indica algo importante, tanto para ustedes y para mí. ¿Qué tan dispuesto estoy yo de dar la milla extra por el evangelio? ¿Qué tan dispuesto estoy de poner a un lado mis intereses por ir al lugar donde tengo que necesariamente ir? ¿Qué tan dispuesto soy yo que en vez de poner una cara malhumorada puedo cambiar y dar una sonrisa? Aún sabiendo que esa persona me saca la piedra. ¿Qué tan dispuesto estoy yo de hacer todo lo posible para hablar del evangelio de Dios? Gran desafío que encontramos de Jesús. Pero es que si encontramos la palabra compasión, ¿qué hizo Jesús en tu vida para poder rescatarte, enamorarte y buscarte? Hizo hasta lo imposible. ¿O no recuerdas dónde estabas? ¿No recuerdas cómo te sentías antes de Jesús? ¿No recuerdas cómo era tu vida sin Jesús? ¿Te acuerdas? Y Él lo hizo. Punto B. Jesús sana el alma. Y me parece interesante esta frase para poder hablar de ese mismo versículo, porque dice que Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas, y había dos verbos acá. Aquí hay dos verbos, y pueden verlo conmigo. ¿Cuáles son los verbos que tenemos? Regálame el versículo, por favor, Santiago. Versículo 35 dice: enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Dos verbos muy importantes para sanar el alma. Tenemos enseñar y proclamar. Yo lo podría decir como evangelizar y discipular. Si queremos en verdad tener compasión, la prioridad número uno no es darle al mercado, no es buscar que Dios la sane, sino entender que el alma es lo importante en el ser vivo. Y para yo ser sano del alma, para yo poder tener la prioridad de mi Dios, alguien tiene que proclamarme el evangelio y alguien tiene que discipularme y enseñarme. Estas dos van de la mano. En una iglesia sana doctrina tiene que evangelizarse a Jesús, pero tiene que enseñarse de Jesús. Si no están las dos compenetradas, unidas, no hay sanidad del alma. Es importante que me recuerden lo que el sacrificio que hizo Jesús, pero también es importante lo que Él enseñó día a día con sus discípulos. Es importante mostrar la solución, pero también mostrar que tenemos que tener obediencia en nuestro día a día. Y esas dos cosas juntas traen sanidad al alma. C. Jesús sana el cuerpo. Lo vemos en el versículo 35. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, me encantan las palabras en la Biblia, pero ¿en verdad Jesús sanó a todo mundo? ¿Saben que después de los 4 evangelios existe el libro de los Hechos? ¿Cierto que sí? El libro de los Hechos habla de los hechos de los apóstoles. Y cuando vemos eso, le voy a dar algo curioso. Estaba Pedro y Juan yendo hacia el templo. Jesús muchas veces fue al templo. Y resulta que ahí, Hechos capítulo 3 o 4, puedo equivocarme, pero puede leer cualquiera de esos dos capítulos. Había una persona coja de nacimiento. Jesús muchas veces pasó por esa puerta. La Biblia dice que Él muchas veces estaba en ese lugar. Y Jesús pasó muchas veces, pero nunca lo sanó a Él. Pedro y Juan, cuando vinieron, le dijeron: dame algo. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni comida ni bebida, nada. No tenemos plata, pero algo sí te doy: Jesucristo. Y lo sanó. Y Dios utilizó ese milagro utilizando a Pedro y a Juan para proclamar el evangelio de Dios. Ahora, ¿por qué quiero decirles esto? Tengo la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué crees que es más importante para Jesús? ¿Sanar el alma o sanar el cuerpo? Uy, qué juicio. Anótese en 10, por favor.
Bíblicamente Dios está más enfocado en sanar nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo tarde o temprano se va a desvanecer. Este cuerpo se va a deteriorar. Sí, Él puede hacer milagros, por supuesto. Él puede sanarme de cáncer, claro que sí. Él puede sanarme de otra enfermedad, por supuesto que sí. Y si no quiere, ¿significa que Él deja de ser Dios? ¿Significa que Él no me ama más? No. Uno de mis grandes héroes de la Biblia se llama Pablo. Pablo escribió casi el 70% del Nuevo Testamento. Mucha de la doctrina de la iglesia se basa en las enseñanzas de Pablo. Y sabes, Pablo hizo 4 viajes misioneros. Antes de morir hizo que la persona, dice la historia, que la persona que lo iba a decapitar le predicó. Y Nerón estaba tan furioso que mandó a llamar a otro, ¿cómo se llama esta persona que corta el verdugo? Minutos antes de morir, Pablo le predica a su verdugo. El verdugo acepta a Cristo, dice: voy a morir contigo. Nerón se pone furioso, aceptó a Jesús, pues se muere con Pablo. Y mandó a llamar a otro verdugo. Y Pablo, minutos antes de morir, se lleva a alguien más para el cielo. ¡Qué fe tan poderosa! Pero Pablo duró años de su vida enfermo. La historia dice que sus ojos tenían una especie de catarata, como lagañas constantes. Y cuando él escribe sus últimos libros, le dice a Timoteo: mire con cuán grandes letras escribo yo. No podía ver también que la única forma de verlo es escribir Timoteo de una forma grande para poder entender lo que escribía. Pero aún así impactó tanto el mundo que hoy en día seguimos estudiando lo que Dios inspiró a través de él. Dios está interesado en sanar nuestra alma, en darnos salvación para la eternidad. Este cuerpo, cáncer, duele, obvio. Una gripa, a mí casi me deja morir ahí. Las mujeres se pueden reír, ¿cierto? Pero nada de eso se compara con pasar la eternidad con Jesús, con Dios. ¿En qué quieres invertir tu tiempo? ¿En tu alma o en tu cuerpo? Ojo, no estoy diciendo que ahora no hay que cuidar nuestro cuerpo y ahora dañémoslo con un montón de cosas. No estoy diciendo eso. No se me vayan para el extremo. Estoy diciendo que hay que darle prioridad a lo que es prioridad. ¿Están conmigo? Punto número 2. La gran compasión de Jesús. Vea, cuando estaba estudiando para esta prédica, yo decía: ¿cómo es posible que un ser humano tenga tanta energía o tanta disposición de ir a todos los lugares, a todas las ciudades, a todas las aldeas, no perderse ni siquiera el pueblito más pequeño para poder proclamar, enseñar y sanar si fuera necesario? ¿De dónde sacaba Jesús esa energía o esa gasolina para hacerlo? Porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Aunque podía conocer las cosas, su cuerpo como humano cansa. Oye, mire, hace una semana y media atrás, nunca en mi vida he caminado tanto como estar en Bogotá. En serio, fuimos a ver las lucecitas de Monserrate y era caminando y camine. No eran cuadras de Villavicencio, eran cuadras de Bogotá, unas cuadras que parecían 1 kilómetro de distancia. Y camine y los pies le hacía uno y uno como: ya, amor, espere, yo pago taxi. ¿Cuánto vale el taxi? 50,000. Sigamos caminando, amor, no hay problema. Eso, camine, y ya después: no, sí, yo los pago. Aquí ya vale 25, no, aquí vale 30. Ok, otro poquito más. Y el Transmilenio lo deja en un lugar, pero la casa queda a tantos metros. 10 minutos de distancia caminando. Y llega una noche y los pies están y uno como: ay, Dios santo. Y el día siguiente vamos a caminar. Bueno, está bien, hagámosle. ¿De dónde saca Jesús esa gasolina para ir al lugar? Nuevamente, no había motocicleta, no había carro. Si a lo máximo había burrito sabanero o alguna cosa así, pero era caminando. ¿Sabes dónde encontraba Jesús su gasolina como ser humano? Versículo 36. Y viendo, ¿quién estaba viendo? Jesús. A las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen
pastor. Vamos a empezar a entrar más profundo en la enseñanza y quiero que estén listos. Quiero darles un poquitico de carnecita, ya no más leche. Porque necesitamos entender qué es lo que motivaba a Jesús para hacer lo que Él hacía. Y espero que en eso ustedes puedan encontrar la fuerza necesaria para hacer lo que Dios pide en sus vidas hacer día tras día. ¿Están conmigo? ¿Qué ve Jesús hoy en día? Punto A. ¿Qué ve Jesús hoy en día? Y viendo, si Jesús pudiera pararse aquí frente a nosotros, ¿qué vería Él? Dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Perdóname por la siguiente pregunta que yo voy a hacer, pero quiero sacudir su mente. ¿Podrías venir a la iglesia los domingos y no tener pastor? ¿Podrías venir 2 veces al mes, 4 veces al mes, hablando de domingos, sentarse aquí en esta iglesia y aún así no tener pastor? ¿Qué crees tú? Te doy mi respuesta franca, directa. Mi respuesta es sí. Si eres una persona y dices, te sientas y no está Blair enseñando y dices, ay, Blair no va a enseñar hoy. Ay, como que la prédica no va a estar muy buena. Es el primer síntoma para decir que estás poniendo los ojos en los hombres. Y ojo, no estoy diciendo que Blair es una mala persona. Es un excelente pastor y comunicador de la palabra de Dios. Aprendo yo mucho de él. Pero estoy seguro que él mismo diría, no ponga los ojos en mí. Lo hemos escuchado de él, ¿sí o no? ¿En qué debemos poner? En Jesús. Pero si tú como mujer y hombre dices, ay, como que la prédica no va a estar muy bien. Como que tal persona va a enseñar. Jesús no es tu pastor. Ay, me tocó sentarme al lado de él y ella, y ay, sé que trae esa niña y bueno, será. Es que cuando entré no me dieron el bosquejo como yo quería que me lo dieran, porque es la forma respetuosa que yo creo que debería darse las cosas. Es que cuando tenemos ese tipo de inmadureces en pensar las cosas, en verdad estás viendo este lugar llamado familia cristiana con 4 paredes simplemente como un club de sentirse bien los domingos. Period. No hay que poner anestesia a esto. ¿Cuál es la función de la iglesia? Estas 4 paredes que nos reunimos es poder dar las herramientas necesarias a los santos que somos nosotros para seguir avanzando en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué quiero decirles esto? Porque es muy posible que si Jesús se parara acá, ¿qué podría haber? Dice que Jesús, viendo de multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas. La palabra angustiada aquí significa... Eso es lo que significa en griego la palabra angustia, que tengo tanto sufrimiento que no tengo calma, que tengo que me está literalmente asistiendo y no sé qué hacer, no sé qué tomar decisiones. La palabra en griego abatidas es literalmente como si tuviera una lavadora. ¿Algunas han puesto a ver una lavadora funcionar? Cuando empieza a dar vueltas, al principio está un dolor o alguna cosa, alguna preocupación y empieza, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y después empieza, y empieza la cabeza, y dar vueltas y como, Dios, ¿qué voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a hacer aquello? Muchos, tal vez de los que estamos aquí, nuestra mente está angustiada y abatida. Porque no somos capaces de parar nuestra mente y decir, Dios, aquí está. Yo no tengo la solución a esto. Solamente tú la tienes, quiero poner los pies. Pero más cosa importante es que como ovejas que no tienen pastor. Mi relación con Jesús se basa oveja-pastor. Es un buen ejemplo que vemos en la Biblia. ¿Qué hace una oveja? ¿Estar con qué? Con su pastor. Si tú solamente eres dominguero y ahí nomás te quedas, no tienes pastor.
el cristianismo se basa en una relación personal con Jesús. Yo debo compartir con Él. Cuando Jesús estaba hablando, o este pasaje dice que como ovejas que no tienen pastor, era algo muy sencillo de explicar. ¿Por qué? Porque esa economía era agrícola y encontrabas ovejas sin el pastal ahí caminando por la calle. Vamos a ponerlos en sentido llanero, como vacas que no tienen un corral o un vaquero o un llanero. Si alguna vez ustedes han ido, tal vez llano adentro, no sé si a usted le ha pasado que encuentras una vaquita y allá la vaca caminando por la carretera y dice, ¿y dónde está el vaquero? ¿Dónde está el llanero por acá? Hay que te encuentres tú a medianoche en una moto o en un carro, todo oscuro, y tú andando en la carretera y que una vaca se le pase por encima o que se le aparezca. A ver cómo le queda ese carro o esa moto. He escuchado que gente se ha muerto porque una vaca se atravesó. Si no tienes un pastor, eres una vaca problemática. Eres una oveja con problemas. ¿Y cómo hago, Jonathan? Sencillo. Es lo más sencillo del mundo. Ni siquiera tienen que ir a un campamento para entenderlo o un retiro. Tú abres tu Biblia, oras a Dios, la lees y Dios te va a hablar. El martes abres tu Biblia, oras a Dios, la lees y Dios te va a hablar. Miércoles abres tu Biblia, oras a Dios y así. Y entonces Dios empieza a pastorearte, empieza a hablarte, empieza a decirte. Ahora, ya les hablé a ustedes de angustia, abatido y ovejas sin pastor. Pero ahora la palabra compasión. Punto B. ¿Qué significa que Jesús tiene compasión? Y es que la compasión, lo que sentía Jesús era la gasolina en la cual Él iba a predicar. Y me parece interesante que la palabra aquí, compasión, es una palabra que solamente se utiliza en los evangelios. Es una palabra inventada por ellos mismos para tratar de describir lo que ellos veían en Jesús cuando Jesús veía a las multitudes. Mateo, los demás que siguieron el evangelio, estaban mirando a Jesús como Él miraba a la multitud. ¿Y sabes qué miraban? La palabra que utilizan acá es como dolor de entrañas, que te duele aquí adentro por tener misericordia en amor por otros. Es lo que significa literalmente la palabra compasión aquí. Dice que cuando Jesús miraba a la multitud decía, Dios, Padre, qué tanta dificultad hay en la vida de todas estas personas, qué tan difícil lo que ellos están viviendo. Me llama la curiosidad que es dolor por tener misericordia por el otro. ¿Qué significa la palabra misericordia? ¿Saben ustedes qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia es no recibir lo que merezco. Vamos a entrar más profundo. ¿Cómo así, Jonathan, no recibir lo que merezco? ¿Cómo así que dolor de entrañas? Déjeme decir una cosa. Si robas, ¿cuál es el castigo? Cárcel. Si mientes, pierdes confianza, ¿sí o no? Si haces algo indebido, hay una consecuencia. Ninguno de los que estamos sentados aquí, yo parado aquí al frente, podemos decirles que mi vida es absolutamente completa y perfecta y que no merezco ninguna consecuencia por mis actos. ¿Cuántos de los que están aquí han visto a alguien con alguna dificultad y dicen, esa es la consecuencia por lo que hizo? Ahí está, ahí tiene. Dele, hasta que dio con lo que no tenía que dar. Es que yo ya le había dicho. Tenga para que lleve. ¿Tiene alguna otra expresión? A cambio, Jesús no hizo eso. Si volvemos otra vez que Jesús tuvo compasión, Jesús vio y dijo, sí, lo merecen, pero yo me conmueve, siento tanto dolor aquí adentro por lo que estás pasando, que prefiero parar eso y darte algo diferente. Amigos míos, ahí está la esencia de la compasión.
Sí, esa tía que se reúne cada final de año le pasó lo que pasó porque se lo merecía. ¿Y por qué no vas y das compasión con esa persona? Sí, es que mi hermano, mi hermana, tenga, ahí tiene porque lleve. Vas y muestras. Yo les hago una pregunta con el video que vimos. ¿A qué se va una guerra? ¿A bailar ballet? ¿A qué se va una guerra? A pelear, a matarse, ¿sí o no? Si yo me enlisto en una guerra, sé cuáles son mis consecuencias, ¿sí o no? Te hago una pregunta. Ese soldado que estaba sufriendo, ¿entendía o no entendía el sufrimiento? ¿Entendía o no entendía que fue capturado? ¿Merecía eso? Tal vez no, o tal vez sí. No sabemos si antes hizo otra cosa fea al enemigo. Y lo más seguro es que sí. Porque hay una guerra, un bando y otro bando se van a dar choques, se van a dar balas, se van a dar duro, se van a matar. Por una idea, por una ideología, como quieras llevarlo. Pero alguien del campo enemigo fue a tocarlo y decir, sé lo que estás pasando. Y esa persona sufrió lo mismo que el enemigo. Hay una gran enseñanza acá. Quiero, desde mi punto personal, hablarles acerca del ciclo de la compasión y quiero que me pongan atención acá. Porque una palabra que muchas veces se lleva mucho con la compasión es la palabra llamada lástima. Y hay una gran diferencia y también una similitud. ¿Cuál sería la diferencia entre tener lástima por alguien y tener compasión por ese alguien? Pues déjenme decirle que el ciclo de la compasión es tener sinceridad con la realidad. Ya dijimos que todos los que estamos aquí merecemos en cierto punto tener las consecuencias que tenemos. ¿Sí o no? Pero tener empatía me hace entender lo que esa persona está sufriendo, está llevando. Pero si solamente me quedo, sí, pobrecito, pobrecita, está sufriendo eso, simplemente lo que llego es a hacer lástima. Qué lástima. Lo siento mucho. La verdadera compasión me lleva a la acción en amor. Quiere decir que el ciclo de la compasión es tener sinceridad por la realidad, empatía por lo que está sucediendo a esa persona o a esa familia, pero debo actuar en amor, ese amor ágape, sin pedir nada a cambio, para que ellos puedan ver a Jesús. Ahí, amigos míos, hay una verdadera compasión. Un buen ejemplo bíblico Jesús lo enseñó. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Sí se acuerdan de él? Un judío y un samaritano es como ver a alguien de Nacional y Millonarios juntos. ¿Alguna vez han visto a alguien de Millonarios y Nacional sentados juntos? Viendo un partido de fútbol. Vamos a ponerlo acá. A ver, es como poner a Junior contra alguien de Santa Fe, alguna cosa así. Se tiraban. O sea, aunque estaban en el mismo territorio geográfico, un judío y un samario se hablaban fuerte, se tiraban duro. Dice Jesús en su parábola que iba un judío caminando y entraron unos ladrones y les llevaron todo. Lo golpearon impresionantemente, le dieron sopa y seco, como dicen por ahí. Lo robaron, lo tiraron en el suelo y lo dejaron a un lado. Dice que venía un hombre de negocios, lo vio, lo miró y le dieron duro. Dios mío, cuántos dientes le dejaron en la carita. Lástima, estoy muy ocupado, tengo que ir a una cita en Jerusalén, chao. Y ahí quedó tirado. Luego viene un fariseo religioso y llega y dice, pero es que ya como que está oliendo como feo esta persona acá en el suelo. Malo, le dieron golpe porque se lo merecía. Y lo dejó ahí tirado en el suelo. Y viene un samaritano y sabe que es judío, lo mira, le dieron duro, lo dejaron casi desnudo. No, hay que ayudarle. Y lo levantó, lo puso en su burrito sabanero y lo llevó y le curó, le limpió las heridas y le dijo al señor que cuidaba a la villa, mira, aquí te dejo el dinero, cuídamelo por favor, tengo que ir a hacer un encargo, pero si vengo y necesita más dinero, préstame que yo se lo pago. Amigos míos, esa enseñanza que Jesús habló es compasión.
¿Qué es lo que estás viendo en tu familia que estás ignorando el dolor de ellos? ¿Qué es lo que no te lleva a tener acción? Porque si no lo estás llevando, déjeme decirle que estás como la ovejita del siguiente video. Santiago, ayúdame con el video, por favor. Un video que le da la vuelta al mundo muestra una oveja que fue hallada con 35 kilos de lana encima. Estaba enferma y casi ciega por el enmarañado pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos 5 años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La lana que tuvo que soportar Barak, como le pusieron, equivaldría a la mitad del peso de un canguro adulto. La oveja fue hallada por un miembro del público que se puso en contacto con Edgar's Mission Farm, un santuario cerca de Lansing, Victoria, a unos 60 kilómetros al norte de Melbourne. La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año. De lo contrario, el pilón, como se llama la lana, seguirá creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barak pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barak ahora se está instalando con otras ovejas rescatadas en este santuario. Un final feliz para esta triste historia. 5 años. Aquí lleva el crédito al periodista. 5 años perdida una oveja por los potreros de ese municipio, si podemos llamarlo de esa manera. 5 años perdido, 35 kilos de lana en su cuerpo. Sus rodillas, sus piernas, la contaminación que había en su piel. Él ya literalmente no podía ver, literalmente andaba por todo lado y por donde me lleve, si me golpeo voy por otra parte. Y a la de Dios, como dicen por ahí. Toca vivir, toca hacerlo, hagámosle, arriemos, hagámosle. Si no tenemos un pastor que dirige y nos cuida, literalmente solamente vivimos para una sola cosa: estar perdidos. Ayer tuvimos la oportunidad, más o menos unos 33 hombres estuvimos aquí, y yo les dije: mira, entiendo que como hombres tenemos que trabajar, entiendo que como hombres estamos siendo para proveer, para proteger, pero si no pones lo número uno, que es Dios, en tu vida, lo único que vas a hacer es estar como hombre, como esa ovejita. Simplemente trabaje y tenga más carga, y tenga más carga, y tenga más carga, y lleve peso, y me siento cansado, me siento fatigado. ¿Cómo no te vas a sentir fatigado? ¿Cómo no te vas a sentir cansado? ¿Cómo no vas a sentir que tu hogar no es un lugar para estar tranquilidad? Si lo único que pones es tu trabajo por delante, en vez de poner a Dios en su primer lugar. Como mujer, ¿cómo no vas a tener un enfoque correcto como esposa, como mujer, como novia, si no pones a Cristo en tu primer lugar como pastor, siendo tu ovejita? Amigos míos, estamos literalmente tratando de ser justificados por nuestras propias palabras y no siendo guiados por el pastor de pastores. Es importante entender que si Jesús tuvo compasión por nosotros, yo debo ser una oveja real para poder dar esa compasión a otros. Jesús quiere sanar primero nuestra alma, después lo físico. Y les hago una anotación. ¿Tú crees que esa oveja, apenas le quitaron esos 35 kilos de pura lana contaminada, ya automáticamente su piel ya rejuveneció y estaba bien? ¿Será que cuando le quitaron sus rodillas ya estaban lo mejor posible y ya empezó a andar bien? Llevó un proceso, ¿sí o no? Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. A veces juzgamos: sí, Dios lo perdonó, pero míralo, todavía tiene ese pecado ahí, todavía tiene eso allá. ¿Dónde está la compasión que Dios tuvo por nosotros?
La siguiente pregunta que quiero hacerla, quiero que por favor me contesten de una forma honesta. Si no tiene respuesta, por favor, no lo haga. Pero si en verdad lo tiene, quiero decir lo siguiente. Quiero que levanten la mano aquí. ¿Quién se considera discípulo de Jesús? ¿Quién se considera discípulo de Jesús? Si te consideras discípulo de Jesús, el tercer punto es para ti. Punto número 3. El urgente llamado de Jesús. Mira lo que nos dice el versículo 37 y 38 de Mateo 9. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿te consideras seguidor de Jesús? ¿Te consideras discípulo de Jesús? Mira lo que dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mira que Él no dijo, la mies es verdadera, abundante, y los obreros pocos. Pero eso qué importa, alguien más se encargará. Eso dijo Jesús, perdón. Jesús está diciendo, mire, la cosecha es enorme. ¿Cuántas personas viven en Villavicencio? Estuve leyendo por ahí, estamos acercándonos a los 600,000 personas en Villavicencio. ¿Tú no crees que es una cosecha grande? 600,000 personas. Bueno, vamos a quitarle los cristianos. 500,000. 500,000 oportunidades de mostrar la compasión de Cristo a través de nosotros. 500,000 oportunidades para hacerles entender el verdadero significado de la Navidad. 500,000 oportunidades para enseñar y proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces tenemos un urgente llamado de Jesús. La única forma para tener gasolina para ir a todos los lugares es teniendo compasión, es teniendo dolor de adentro por las necesidades de las personas. Punto A dice a los destinatarios del llamado. ¿Quiénes son los destinatarios? Sus discípulos. Si levantaste tu mano diciendo yo soy discípulo de Cristo, este es tu llamado. No sé por qué desde hace 50 años para atrás se le considera al obrero, al pastor o al líder de la iglesia. Si yo leo bien en español y en inglés, habla de a los pastores se le dice, a los líderes de la iglesia se le dice a los discípulos que pidan al Señor que manden más obreros para la cosecha. La responsabilidad de mostrar el amor y misericordia y gracia de Jesucristo recae sobre cada uno de los que estamos aquí. La pregunta, amigos míos, es, como iglesia, como familia cristiana, ¿qué queremos hacer cuando se abra esa puerta y salgamos al mundo? ¿Quieres continuar con tu indignidad o quieres mostrar compasión por otros? Punto B, la razón del llamado. ¿Cuál es la razón? Hay pocos obreros. Hay pocos obreros. Mira, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros, pocos. Hay pocas personas que no quieren dar el paso de entrar en una aventura de fe. Porque eso es una aventura de fe. Tal vez algunos no quieren dar el paso porque se sienten, dicen, yo tengo que ser muy perfecto para entrar en la iglesia. No, créeme. Si Dios puede usar a alguien como yo, que habla, tutea y usted al mismo tiempo en la prédica, se equivoca hablando, ¿por qué no lo puede utilizar ustedes que son más inteligentes? Créeme, no se trata de ser digno por mis cosas, se trata de ser digno por lo que Él me da a mí. No se trata de buscar la fórmula mágica para hablar y ser compasivo con otros. Se trata de acercarme y arrodillarme a los pies de Dios y ser instruido por Él. De eso se trata, mis amigos. Punto C,
un llamado, 2 misiones. ¿Cuál es el llamado? Pidan al Señor. ¿Y cuál es la misión? Enviar obreros a su cosecha. Me da curiosidad la palabra enviar aquí. ¿Sabes por qué? Porque es la misma palabra que se utiliza en griego cuando Jesús le decía a los demonios: vayan para allá. ¿Y qué tenían que hacer? Salir. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está diciendo a sus discípulos, a nosotros acá: oye, vámonos, vamos a la obra, vamos a la cosecha, hágale, ya no lo piense, 1, 2, 3, de una, toma el paso, póngase pilas. Hay algunos que todavía piensan, dice: si yo recibo una llamada del pastor y a X personas me llaman, ahí entenderé que estoy llamado para ir a la cosecha. Bueno, Dios, si hoy llueve, entonces entiendo que hay frescura espiritual y ahí sí voy a servir. Señor, acomódeme todos los horarios para que yo pueda tener una franja correcta para ir a servirte a ti. Algunas personas piensan que servir a Dios tiene que ver con misticismo y que las personas te hablen y te conecten y como que todo cuadre y ahí ya está. Y no es así. No hay un solo versículo en la Biblia que habla del llamado de Dios que tiene que ver como si fuera una forma mística para hacerlo. Como que entre lo más místico es el llamado, más fructífero va a ser el ministerio. No, no, no. Lo que necesitamos es un corazón apasionado y entrañas con compasión por recibir las personas. Es lo que vemos en el conocimiento de Cristo. Es lo que vemos en el ejemplo en la Biblia. Amigos, amigas, tenemos la excusa perfecta. Tenemos la temporada perfecta. Tenemos el mes perfecto para mostrar compasión. ¿Saben cómo? Ustedes y nosotros nos vamos a reunir. Bueno, ustedes se van a reunir con muchas familiares este 24, tal vez 31. Y tal vez van a ver esa tía, ese primo, ese abuelito, esa abuelita que te hace orar más. ¿Sí o no? Levántese si de pronto tiene algún familiar así. Dice: Señor mío, viene la tía Pancracia. Ay, Dios, le da dolor en el páncreas aquí de una vez. Esa es la oportunidad de tal vez hablarle a un alma seca y dolida de Cristo. Es la forma tal vez de demostrar hoy que si el 24 te llama y todo el mundo está tomando cerveza, se va a decir: mire, no necesito, denme por favor colombiana. ¿Cómo así? Sí, pero no es pecado, no es pecado, pero hoy quiero mostrarles algo a ustedes. Tienen la oportunidad. Y quiero cerrar también con algo, porque muchos de ustedes hoy han escuchado lo bonito y lo interesante de la compasión. Pero como les dije, en una moneda tiene 2 caras. Y se me perdió mi monedita. Una moneda tiene 2 caras. Les hablé de la necesidad de sentir ese aprecio por las otras personas para hablarles de Dios. Pero ¿sabes también qué pasa en capítulo 9? Así como Jesús sanó, habló y conectó con personas y estaba impulsado para predicar en ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. En capítulo 9, donde Él enseña que la mies es mucha y los obreros son pocos, Jesús fue acusado de 4 cosas. En un solo capítulo. Fue acusado de blasfemo, fue acusado de baja moral, fue acusado de impío y lo peor de todo, que era parcero de Satanás. Los religiosos acusaban a Jesús de esas 4 cosas en un solo capítulo. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque cuando inicies el camino de ser compasivo, va a haber alguien, va a haber personas que van a estar hablando de tu trabajo hacia Dios. Ay, otra vez va a estar él ahí sirviendo.
Ay, va a estar esto, no sé qué. Claro, se considera más santo que yo porque tal cosa, tal cosa. Es que ahí vemos otra vez ahí figurando. Es que no hay nadie más sirviendo en la iglesia, solamente él o ella. Es que no me saludó como debería saludarme. Hacer las cosas que Dios pide hacer, vas a tener oposición. Y esa es la otra cara de la moneda de la compasión. Pero ¿Jesús paró? No. ¿Dejó de sentir compasión? No. ¿Dejó de ser obrero en la mies? Por supuesto que no. Porque Dios estaba llamando a su Hijo a servirnos. Y hoy Dios te llama a ti a que le sirvas a Él. Busquemos que la compasión sea esa gasolina para hacer las cosas que tenemos que hacer, amigos míos. Recuerda, puedes tener compasión porque Dios tuvo compasión contigo. Es posible hacerlo. Me gustaría que inclinaras tu rostro por un momento y vamos a orar. Ahí donde tú estás sentado, tal vez con tus ojitos cerrados o tu cabeza inclinada, yo quiero que pienses por un momento en todas las buenas cosas que Dios te ha hecho, te ha dicho, te ha permitido participar. ¿No ha sido Dios bueno contigo? Si puedes darle gracias ahora a Dios por eso, dile, gracias Dios. Y si puedes ahora mismo en tu oración tal vez pensar por aquellas personas que tú crees que están cerca de ti, que necesitan la compasión de Dios. ¿Por qué no armas un plan ahora para hacer esos abrazos, sonrisa y manos de Jesús? No necesitas saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Lo que necesitas es tener fe para hacerlo. ¿Estás pecando? No hay problema, Dios te perdona. ¿Qué tiene que pasar para que le des prioridad a la prioridad? Padre, en esta mañana queremos decirte, Jesús, que sin ti, Señor, no somos nada. Gracias por enseñarnos y por hablarnos. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das hoy de poder buscarte. Señor, queremos decirte, Jesús, que sin ti, Señor, no somos nada. Dios, en este momento aquí como iglesia, queremos decirte, Dios, que por favor, tu Espíritu Santo nos llene de tu amor y tu poder. Háblanos. Toca nuestro cuerpo, toca nuestra vida, toca nuestra alma. Permítanos pararnos de esta silla sin tomar una decisión radical para mi familia, para mis hijos, para mis padres. Señor, permítame sentir esa compasión que tú sentiste cuando estabas aquí en la tierra. Permítame tener compasión por las almas perdidas, Señor. Te lo pido, Jesús. Amén. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. ¿No crees que se lo merece?